Bueno, y ahora empezamos con un nuevo vídeo sobre Blender, el segundo vídeo de esta serie, donde vamos a ver transformaciones, un aspecto muy importante del trabajo con el diseño 3D. Recordad que abajo tenéis un enlace a una chuleta que os dejo con todos los atajos de teclado y de ratón que podemos utilizar en Blender, o al menos la mayoría, no sé si alguno se me habrá pasado, y también unos enlaces para comprar unos ratones que pueden resultar muy útiles para el trabajo, ratones con ruedas, ratones ergonómicos, con bola. Así es que nada, sin más preámbulo, dentro vídeo. Bueno, pues en este vídeo vamos a seguir hablando de Blender y vamos a conocer unos detalles que es importante que sepamos antes de ponernos a trabajar en serio. Vamos a irnos, como vemos aquí, al menú Edit, Preferences. Bueno, tenemos para configurar varias opciones, varias preferencias, pero en concreto vamos a empezar con algunas que son especialmente importantes. Esta de aquí que pone Undo Steps, o bueno, como se pronuncie, ¿vale? Pasos de deshacer. Esto nos permite establecer las veces que podemos hacer control Z con las operaciones que llevamos hechas. Si estamos editando nuestro escenario, nuestras piezas, nuestros diseños, y queremos deshacer, pues tener el máximo posible de opciones de deshacer, de hacer control Z, para volver a un estado anterior. El máximo son 255, así es que lo vamos a dejar así. Por defecto viene, me parece que en 32, o tal. Vamos a dejarlo en 255. Y luego vamos a irnos aquí a Save and Load, donde nos dice Autosave, Timer Minutes. Esto es para que Blender vaya grabando los cambios en el disco cada 2 minutos en este caso, de forma que si se cierra, a veces los programas se cierran inesperadamente, no perdamos todo el trabajo, perdamos únicamente los 2 últimos minutos de trabajo. Estas dos opciones que hemos visto son realmente las más importantes. Luego, bueno, pues hay un montón de opciones, de interface, temas, el viewport, una serie de opciones, pero esas dos que hemos comentado son las más importantes. Bien, lo siguiente de lo que vamos a hablar es de transformaciones. Transformaciones se refiere a tomar un objeto y modificar su posición en la escena, o su rotación, o su tamaño, su escalado. Aquí tenemos un objeto, tenemos este cubo que es el que nos sale por defecto en Blender, pero vamos, lo que vamos a hablar aquí nos vale para cualquier otro objeto, ¿vale? Es solamente un ejemplo. Seleccionamos el objeto que nos interesa modificar. Y lo primero que vamos a hacer es pulsar la tecla G, y una vez pulsada la podemos soltar. Vemos que ha cambiado la selección, aparece en blanco y aparece aquí una especie de cursor con 4 puntas. Bueno, pues desplazando el ratón, simplemente desplazando el ratón sin pulsar ningún botón, podemos elegir la posición del objeto. Una vez que la tenemos en la posición que queremos, pulsamos el botón izquierdo, hacemos clic izquierdo y el objeto ya se queda en esa posición. Vamos a hacer otro ejemplo. Pulsamos la G, nos desplazamos a cualquier parte y pulsamos el botón izquierdo para dejarlo el objeto ahí. Lo mismo lo podemos hacer con las rotaciones. Para ello pulsamos la tecla R, la soltamos y desplazamos el ratón sin pulsar nada, y vemos que el objeto gira en torno a ese punto que aparece ahí, que es, digamos, el origen del objeto. Ahora hablaremos de ese punto. Pero vemos que el objeto gira, pulsamos el botón izquierdo y dejamos el objeto ya seleccionado. Dejamos el objeto en la posición que queríamos. Para el escalado lo mismo. Seleccionamos el objeto, pulsamos la tecla S y vemos que arrastrando el ratón se produce un escalado. Pulsamos
el botón izquierdo donde queremos dejar el objeto y ahí se queda con el tamaño que le hemos dado. Ahora bien, podemos querer deshacer estas transformaciones que hemos aplicado. Bueno, pues pulsamos la tecla Alt en Windows o Linux o la tecla Option en Mac y pulsamos, por ejemplo, la tecla G, la que utilizábamos para el desplazamiento. Y el objeto vuelve a su posición original. Pulsamos la tecla Option o Alt en Windows o Linux, pulsamos la R y se deshacen las rotaciones que hubiéramos hecho. Y pulsamos la tecla Option o S y se deshacen el escalado que hubiéramos hecho. Ahora bien, podemos constringir o restringir esas transformaciones, más aún, podemos hacer que se refieran únicamente a un eje de la figura, del viewport. Aquí tenemos el eje Y en verde, el eje X en rojo, el eje Z no se ve, pero está ahí, correspondería al azul. Bueno, pues yo pulso, por ejemplo, la tecla G y la tecla Z. Me aparece ahí el eje Z, ahora sí es visible. Desplazo el objeto y por mucho que mueva el ratón en cualquier dirección, el objeto solamente se desplaza a lo largo del eje Z. Pulso, hago clic izquierdo y el objeto se queda donde lo he dejado. Pulso la tecla S y digamos el eje Y, la letra Y. Aparece ahí ese eje Y o Y como lo llaman los latinos y ahora si arrastro el ratón el objeto se escala únicamente sobre el eje Y, sobre el eje Y. Pulso clic izquierdo y el objeto se queda como lo he dejado. Y lo mismo, por ejemplo, con las rotaciones. Yo pulso la tecla R y X, empiezo a desplazar el ratón y el objeto rota sobre el eje X, únicamente sobre el eje X. Ya no rota libremente como antes. Pulso el botón izquierdo y el objeto se queda donde lo he dejado. Al igual que antes, puedo pulsar la tecla Option y la rotación, deshago la rotación, la tecla Option y el escalado, y la tecla Option y la G. Y vuelvo a tener el objeto en su posición original. Bueno, nos quedaba por mencionar el tema del puntito este naranja que aparece aquí y que parece marcar el centro de rotación del objeto. Este punto se llama pivote o centro de origen y marca efectivamente el punto sobre el que rota el objeto. Si pulsamos R, vemos que la rotación se produce sobre ese punto. Vamos a dejarlo ahí. Bien, ese punto es una posición relativa, en principio está alineado con el centro del objeto, lo que pasa es que depende de la perspectiva de la que miremos. Si yo ahora pulso la rueda central del ratón y hago rotar la escena, fijaros que ese punto se desplaza con relación al objeto, no ocupa siempre la misma posición, está alineado en este caso con el eje X, pero no ocupa siempre la misma posición con respecto al objeto. Entonces es un punto de rotación, un origen de rotación que veremos que es muy útil en su momento, pero que al principio puede confundir un poco. De momento no os preocupéis por eso, simplemente pensar, fijaros que aquí parece no estar alineado con nada en concreto. Si yo pulso RX, la rotación se produce sobre el eje X. Si yo pulso RY, la rotación se produce sobre el eje Y. Y fijaros que el punto este parece no tener una alineación real con el objeto. Podemos irnos, por ejemplo, aquí donde pone Object, Set Origin y Origin to Geometry,
¿eh? Pero depende un poco de la posición del objeto con respecto a los ejes de la escena. Más adelante entraremos en más detalles, veremos realmente en relación con qué se alinea ese punto y para qué nos puede servir. Otro punto que debemos de tener en cuenta es el panel que aparece aquí a la derecha, este panel que estamos viendo ahora mismo, que además tiene datos que coinciden con las propiedades del objeto. Este panel se puede ocultar con la tecla N del teclado o volver a mostrar también con la tecla N. Este panel nos permite hacer transformaciones como las que hemos visto de desplazamiento, pues a lo largo del eje X, a lo largo del eje Z, a lo largo del eje Y. Nos permite también hacer rotaciones, como veis, nos permite hacer escalados, pero nos permite hacer estas transformaciones con más precisión. Es para cuando no logremos suficiente precisión en nuestras transformaciones con el ratón, las podemos hacer con las casillas que aparecen en este panel. Es un ajuste de precisión si las transformaciones que hemos hecho pues no nos valen. Si yo hago, por ejemplo, ahora G, selecciono el objeto y hago G y me desplazo, pues me desplazo con toda la precisión a lo mejor que me pueda desplazar con el ratón. Pero si no es suficiente precisión, pues puedo ajustar esta precisión directamente con este panel, lo cual pues resulta muy, muy útil. Ajustes en precisión tanto del desplazamiento como de la rotación como del escalado.